La paz de Westfalia fueron las cláusulas establecidas por los tratados de Osnabrück y Münster, los cuales fueron firmados el 24 de octubre de 1648 en la región de Westfalia, en el Sacro Imperio Romano Germánico. Estos pusieron un fin a la Guerra de los 30 años. El Tratado de Osnabrück reguló la organización interna del Sacro Imperio y especificó... Ponle pausa un momento. Primero hay que hablar de lo que fue primero. Mira, lo que comenzó como una de las numerosas revueltas endémicas del Sacro Imperio terminó convirtiéndose en la guerra más mortífera que Europa había visto hasta el momento. Las tensiones y alianzas entre las que podrían ser consideradas las grandes potencias de la época. ¿Pero cuáles eran esas? Bueno, las involucradas son Francia, España, Suecia, Dinamarca, las Provincias Unidas y múltiples estados alemanes. El punto es que estas potencias llevaron a Europa a una guerra a escala continental. Esta guerra es considerada por algunos como la verdadera Primera Guerra Mundial. Como su nombre indica, duró 3 décadas, dejó en la quiebra a múltiples estados y tomaría la vida de nobles y plebeyos por igual. ¿Por qué tanta violencia? ¿A son de qué? Pues lo inicial son las tensiones existentes entre los príncipes, las ciudades libres protestantes y el emperador de la dinastía de los Habsburgo. El emperador devenga su autoridad del título otorgado por la Iglesia Católica y por tanto adoptó y financió la Contrarreforma. Y los príncipes reformistas, quienes vieron la oportunidad de incrementar su poder, negaron el poder que el Papa le confería al emperador y viceversa. La guerra constante dentro del otrora poderoso imperio fue oportunidad para los reyes de Francia y Suecia. Los franceses, a pesar de ser católicos, se aliaron con las potencias protestantes para debilitar a la casa de los Habsburgo, que reinaba en España y en el imperio, ambas naciones con las que tenía frontera, lo que los ponía en una situación de debilidad ante la posibilidad de una guerra a dos frentes. Los suecos, ellos mismos protestantes, terminaron envueltos en el conflicto por sus ambiciones en el Báltico y su conflicto con Polonia-Lituania, potencia católica aliada al emperador. La guerra dejó su huella en la organización territorial del imperio. Los constantes cambios de gobierno, ocupaciones, anexiones, la violencia civil y religiosa se convirtieron en el pan de cada día. La legitimidad y autoridad de las familias y comunidades sobre terrenos conseguidos antes y durante la guerra se vio claramente disminuida. La desobediencia civil, las milicias campesinas, los saqueos y genocidios con pretensiones religiosas se volvieron comunes. ¿Y entonces dónde está la paz? Bueno, pues fue solo tras 30 años de guerra constante que ambos lados decidieron cesar. Para sanar las cicatrices que la guerra dejó sobre la organización territorial, declararon el statu quo ante bellum, es decir, borrón y cuenta nueva. Las tierras volverían a sus señores tal como estaban antes del inicio de la guerra. Los detalles de paz serían acordados en la región alemana de Westfalia. Ahora sí. Entonces, el Tratado Paz de Westfalia es el nombre que se le da al colectivo que conforman los tratados que dan fin a la Guerra de los 30 años y a la Guerra de los 80 años en las ciudades de Münster y Osnabrück, contando con delegaciones de esta gente que ya dijimos: Francia, Suecia, España, los estados papales, la República de las Provincias Unidas, la Confederación Suiza y múltiples delegaciones de diferentes lugares del Sacro Imperio Romano Germánico. Estos tratados ponen fin a las guerras de religión en Europa, declarando la paz entre cristianos y un inicio de la secularización de la política. Además, cimienta la independencia neerlandesa. Es visto como la base jurídica para el orden internacional que gobernaría Europa y por lo tanto al mundo moderno, por lo menos hasta el Congreso de Viena de 1815, para algunos incluso hasta hoy. También se entiende como punto de nacimiento de estados soberanos y laicos. El emperador, encarnado por la casa de los Habsburgo, y el papa se convierten en figuras prestigiosas, pero con poco poder real sobre Europa, relativo al poder que ejercían antes en la Edad Media. En palabras de Galán Martín, Westfalia dio paso a una Europa nacional de estados laicos y soberanos en los que todo giraría en torno a un orden racionalista que tendría en cuenta las diferencias de poder político y fuerza militar, de manera que el emperador y el papa, que en la Edad Media se habían erigido como líderes de la cristiandad, pasaban ya a un segundo plano, subordinados ante el protagonismo de los estados. Serían estos últimos, los estados, quienes, dotados de soberanía plena y ajenos a cualquier injerencia externa en materia política o religiosa, resolverían los conflictos internacionales por medio de una serie de acuerdos multilaterales basados en los principios de soberanía, igualdad y equilibrio entre las potencias.
Claro, pasaron a segundo plano las consideraciones religiosas en cuanto a buscar alianzas y hacer la guerra. La autocracia tuvo que reconfigurarse. Su poder dejó, en parte, de provenir de Dios. La alta mortandad de la guerra hizo posible para la burguesía aumentar su poder e influencia, siendo que trabajadores y artesanos experimentados ahora eran ampliamente demandados y sin suficientes para cubrir la demanda, su pago subió. Esto les permitió financiar y apoyar con su capital a los movimientos políticos, filosóficos, económicos y artísticos que definirían su era y las siguientes. Es la búsqueda de equilibrio entre potencias lo que justificaría las ligas y alianzas formadas en escenarios tan diferentes como la Gran Guerra del Norte, la Guerra de los 7 Años, la Guerra de Sucesión Española, las guerras napoleónicas y me atrevería a decir que la Primera Guerra Mundial. Aún hoy podemos identificar que la justificación para tomar acciones militares en Occidente tiene en alguna parte de su discurso la defensa de la paz, la inviolabilidad de las fronteras, la no intervención en los asuntos de otros estados o la defensa de las minorías religiosas, raciales o ideológicas. Esto pues ha moldeado la política militar, las relaciones internacionales, la paz y la guerra en Europa y por lo tanto la paz y la guerra en el mundo moderno. Es el primer momento en el que se propone un mundo multipolar equilibrado, aunque hasta el auge de los Estados Unidos y Japón en el siglo XVIII, todos los polos se encontrarán en Europa, en algunos casos con fronteras directas y tensiones siempre al alza. Además, las pérdidas de las ricas provincias de Flandes fue uno de los factores para el declive del poder otrora hegemónico de la corona española y el surgimiento de los Países Bajos como potencia colonial y mercantilista, lo que más tarde daría paso al auge colonial y mercantil inglés. También cimentaría a Francia como la potencia continental europea y a Suecia como hegemón del Báltico y del noreste de Europa, título poco después arrebatado por Rusia en la Gran Guerra del Norte. Pero hay ejemplos como menos viejos de los efectos del tratado. Para ejemplos contemporáneos de los efectos del modelo de mundo westfaliano, tenemos el conflicto en Ucrania, que entre otras cosas nos demuestra el eurocentrismo aún presente en el pensamiento colectivo aparente en Occidente. En los discursos de ambos lados podemos identificar los casus belli que surgen de Westfalia, la protección de la paz en Europa, la soberanía ucraniana y de injerencia rusa en los asuntos de Ucrania, de un lado, y la protección de las minorías rusas del Donbass y Crimea y la lucha en contra de la intervención de la OTAN en los asuntos de Ucrania de otro. Ninguna verdad o mentira completa. Creo que ya entiendo. ¿Tintico o qué? Va. 2 tintos. Okay.